Y bueno amigos, esta ocasión estaremos resolviendo problemas de derivadas del libro Problemas y ejercicios de análisis matemático revisado por el profesor Boris Demidovich, específicamente la segunda edición. Entonces, en la parte de derivadas, en el ejercicio 368, específicamente en la página 47, nos dice que y es igual a x a la quinta menos 4x al cubo más 2x menos 3. Recordemos que debemos entender las reglas de derivación que debemos utilizar. Entonces, las que vamos a utilizar será la derivada de una suma que es igual a la suma de las derivadas, la regla de la potencia, la derivada de una constante que es igual a 0 y la derivada de x respecto de x es igual a 1. Empecemos. La derivada de x a la quinta menos 4x cúbica más 2x menos 3, todo esto respecto de x. Entonces la primera que vamos a utilizar va a ser esta, la derivada de una suma. La derivada de x quinta respecto de x menos la derivada de 4x cúbica respecto de x más, es importante que se fijen en los signos, más la derivada de 2x respecto de x menos la derivada de 3 respecto de x. Lo que podemos hacer es sacar las constantes. En este caso no tiene ninguna constante, entonces se queda igual la derivada de x a la quinta respecto de x menos, en este caso si tiene una constante que es 4 y solamente nos quedaría la derivada de x cúbica respecto de x más, en este caso la constante es 2, entonces solo quedaría la derivada de x respecto de x menos, y aquí se queda igual. Ahora, para este caso, lo que vamos a utilizar va a ser la regla de la potencia. Resolvemos la derivada de x a la quinta respecto de x. En este caso, el exponente de la x es 5. Entonces, recordemos que la regla de la potencia nos dice que ese 5 va a bajar a multiplicar y asimismo le restamos 1 al exponente. Menos 4 por la derivada de x cúbica respecto de x. En este caso, como vemos, el exponente de la x es 3, entonces ese 3 va a bajar a multiplicar, 3x, y le restamos 1 al exponente, más 2, y aquí tenemos la derivada de x respecto de x, que es 1. Recordando la regla que agregamos a esta lista de reglas de derivación, la derivada de x respecto de x siempre es 1. Y por último, la derivada de 3 respecto de x, que es 0. Recordemos, la derivada de una constante es igual a 0, o sea, la derivada de un número. Y por último, vamos a simplificar, quedaría 5x, 5 menos 1 es 4, menos 4 por 3 es 12, x, ahora vamos con el exponente, 3 menos 1 es 2, más 2 por 1 es 2. Y bueno amigos, esta es la solución del ejercicio 368. Recordemos que estamos resolviendo los ejercicios del libro Problemas y ejercicios de análisis matemático revisado por el profesor Boris Demidovich, segunda edición. Y en este caso tenemos el ejercicio 369, que nos dice que y es igual a un cuarto menos un tercio de x más x cuadrada menos 0.5 de x a la cuarta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender ¿qué regla de derivación usar? Lo primero que vamos a usar será la derivada de una suma que es igual a la suma de las derivadas.
Entonces tenemos la derivada de 1/4 menos 1/3 de x más x cuadrada menos 0. de x a la cuarta. Todo esto respecto de x. Recordemos que debemos derivar término por término. Entonces quedaría la derivada de 1/4 respecto de x menos la derivada de 1/3 de x respecto de x más la derivada de x cuadrada respecto de x menos la derivada de 0.5 de x a la cuarta. Todo eso respecto de x. Ahora lo que podemos hacer es sacar las constantes si es que las hay. Este primer término queda igual, la derivada de 1/4 respecto de x menos, en este caso la constante es 1/3, entonces la sacamos, la derivada, y solamente nos queda la derivada de x respecto de x más la derivada de x cuadrada respecto de x, porque en este caso no hay constante, y la última, la constante es 0.5 y nos queda la derivada de x cuarta respecto de x. Ahora derivemos término por término. Entonces en este caso la derivada de 1/4 respecto de x, recordemos que en este caso utilizaremos la derivada de una constante que es 0 menos 1/3, que está multiplicando a la derivada de x respecto de x, que recordemos que la derivada de x respecto de x es igual a 1, entonces es 1, más, en este caso el exponente de la x es 2, entonces recordemos que vamos a utilizar la regla de la potencia. Entonces el 2 baja a multiplicar a la x y le restamos 1 al exponente, menos 0.5 por la derivada de x cuarta respecto de x. En este caso el exponente de la x es 4 y va a bajar a multiplicar a la x, 4x, y le restamos 1 al exponente. Y lo último que vamos a hacer va a ser simplificar. Entonces nos va a quedar menos 1/3 por 1, pues es 1/3, más 2x, 2 menos 1 es 1, pero recordemos que usualmente el 1 no se pone, así que cuando la x no tiene ningún número como exponente, se da por hecho que es 1, menos 0.5 por 4, que es 2, por x, y en este caso es 4 menos 1, que es 3. Entonces la derivada de y respecto de x es igual a menos 1/3 más 2x menos 2x cúbica. Y bueno amigos, esta es la solución del ejercicio 369. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó dale like, comparte y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video.